Buenas tardes a todos. Estaba pensando en esta semana sobre qué podría compartir con ustedes. Y comencé a pensar una y otra vez en una pregunta bien importante, sobre todo en esta época en que nos toca vivir. ¿Te sientes un esclavo de las finanzas? Esa es la pregunta que tenemos. ¿Qué contestaríamos? ¿Te sientes un esclavo de las finanzas? Y todo lo que tiene que ver con la escasez de finanzas. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice lo siguiente. El que confía en sus riquezas caerá. Y en el capítulo 11, versículo 28, dice, mas los justos reverdecerán como ramas. Dos conceptos. El que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos que no están disponiendo de riquezas, con lo poco que tienen, reverdecerán como ramas. Es una promesa de Dios. Quizás cuando de pronto estamos demasiado afligidos económicamente, no es esto lo que nos gustaría leer, sino más bien que Dios tuviera un milagro fuerte y nos llegara la respuesta a la casa. Pero de pronto tenemos que aprender a prepararnos para ciertas situaciones con un buen tiempo. La esclavitud en sentido espiritual se refiere cuando algo decide tomar el lugar de Dios en tu vida. Cuando en cierta manera dejamos a Dios un poquito aparte. Y allí donde Él estaba, donde estaba puesta nuestra confianza, ponemos otra cosa. ¿Y cuál es el resultado? El resultado no es muy positivo. Hablamos cuando el dinero y las finanzas son un factor prioritario, pero no nos damos cuenta que le quitamos la prioridad al Creador. Es como una cosa que yo compartí con varias personas que se me ocurrió. Olvídese que usted es el jefe. Diga, Jesús es mi jefe. Eso cambia todo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra responsabilidad en quien sí puede tomarla y manejarla, sobre todo si es de necesidad. Los conflictos entonces en esta área surgen cuando queremos algo que Dios le ha dado, algo a un amigo, a una amiga, un colega, un pariente, etcétera. Qué triste, qué difícil es resistir que gente que es de nuestra comunidad personal, amigos personales, vemos que triunfan. Y ocurre que ellos creen lo mismo que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Será que Dios me tiene aislado? Indudablemente que no. Y siempre nos pasa esto. Queremos aquello que los demás tienen y pensamos que Dios es injusto porque a nosotros no nos responde de la misma manera. Todos quisiéramos una vida de triunfos y recursos. No pedimos al Señor lo que necesitamos e intentamos conseguir lo que Él le ha dado a otros. ¿Somos egoístas?
y somos muy observadores del éxito de otros. Por ejemplo, muchas veces tenemos pasiones inadecuadas en cuanto a riqueza, a recursos. Sobre todo nos coge la envidia y la codicia. Y ocurre que la codicia rompe el saco. Así dice esa frase. La codicia rompe el saco. Vuelve a nosotros el orgullo. Y queremos ser parte del mundo, pero admirados por lo que hacemos o admirados por lo que hemos logrado. No siempre sucede. Y la Biblia nos vuelve a decir esto. ¿Por qué no pedimos al Señor lo que necesitamos e intentamos conseguir lo que Él le ha dado, no a otros, sino lo que tiene para nosotros mismos? Dios tiene algo para nosotros, así dice la Biblia. La Biblia dice clarito, clama a mí y yo te responderé. No dice te dejaré esperar. Y no dice en qué va a responder. Al no decirlo, está diciendo en todo. Pero a veces nos olvidamos un poquito de eso. Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Nuestra necesidad nunca agotará la provisión de todos los días. Es la promesa de Dios en su palabra. A eso nos estamos refiriendo y en eso estamos pensando y confiando. Por eso entonces, cualquier otra solución en nuestra vida que tenga que ver con recursos, con soluciones, no son perdurables. A veces solamente es como poner un parche sobre un problema, pero el problema continúa. ¿Por qué pasa esto? Y a todos a lo mejor nos ha pasado alguna vez. Vamos a Santiago 4, 1 al 6. Dice en Santiago 4, 1 al 6. El orgullo provoca muchas luchas. Luchas fuera de nosotros y otras muy cerca de nosotros. Se pregunta aquí el autor, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Hay o no hay muchos pleitos por dinero, por cuentas, por cobros, etcétera? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Tener pasión es bueno cuando queremos lograr algo, cuando queremos alcanzar algo importante. Pero ¿por qué aquí está diciendo que de alguna manera estas no son buenas? Porque combaten en nuestros miembros. ¿Y qué pasa con nuestros miembros? Nuestros miembros, cuando hay un peligro, ¿cómo actúan? Rápido y sin pensar. Hay un peligro evidente, rápido. Y a veces nos pasa que la solución resulta otro problema. En cambio, dice aquí, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué quiere decir este versículo 17? Insiste en lo siguiente: la sabiduría que es de lo alto, la capacidad de resolver problemas, es primeramente pura. Es decir, no se trata de conseguir las cosas a la mala.
Después es pacífica, amable y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuántas consecuencias podemos ver a veces cuando hay problemas insolubles de dinero? Y el jefe de la familia está enfrentando eso solo. No ha confiado en Dios, sino que lo que quiere es solucionar el problema. Pero en cierto sentido, ¿quiénes van a perder su buen tiempo? ¿Quiénes van a perder su tranquilidad? ¿Quiénes se van a sentir partícipes de lo que sufre el que está a cargo de eso? ¿Quiénes lo van a pagar? La familia. La familia. Ahora, ¿es eso correcto? Aquí se nos está diciendo que no. Dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ser amigo del mundo significa dejar a Dios fuera de nuestra vida, fuera de nuestras preocupaciones, fuera de creer que Él es una solución para nosotros. ¿Cómo se siente Dios cuando lo dejamos fuera? Entonces esa acción se llama adulterar, adulterio. Lo estamos cambiando por otra cosa que no es solución para nosotros. Y aquí vuelve, para terminar, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, si hemos estado haciendo muchas cosas que tengan que ver con recursos económicos, con proyectos, etcétera. ¿Será que de pronto primero tenemos que preguntarle a Dios qué piensa acerca de eso? Aunque hay cosas que parecen buenísimas, a la mano y que con seguridad lo vamos a hacer. Aquí dice, ¿dónde he quedado yo? Soy parte de tus trabajos, soy parte de tus pruebas, soy parte de lo que tú piensas, de lo que tú estableces para hacerme consultas, para yo indicarte por dónde es el punto que logran las cosas. Ahí está el problema. A veces confiamos demasiado en nuestras capacidades. Y cuando nos damos cuenta de que la capacidad no es tan total, ¿cómo nos sentimos? En vez de buscar a Dios, buscamos en otra parte las soluciones. Como pareciera que Dios no es capaz de hacerlo. En cambio, dice aquí, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que podéis hacer todo lo que queráis según vuestras fuerzas? No, no. El que confía en sus riquezas, y aquí la palabra riqueza en la Biblia también se puede pensar y decir de esta manera. Cualquiera que confía en sus posibilidades y en lo que tiene, no importa cuánto sea, caerá. Si no tiene el respaldo de Dios, caerá. Algo que no hemos podido entender, parece, los creyentes, es que no podemos actuar sin la aprobación de Dios. ¿Que se puede hacer todo sin la aprobación de Dios? Sí, pero Dios no va a intervenir en los resultados. Es un detalle importante. Un pastor muy antiguo
Dice que los creyentes que se encuentran en esclavitud económica son millones en el mundo. Por alguna razón hemos dejado de confiar en que la respuesta, la llave precisa, la tiene Dios, como dice en su palabra, y Él nos invita a estar al lado de Él. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Yo también acepto que muchas veces los hombres no queremos aceptar que no sabemos, que no podemos aceptarlo. Y la Biblia dice, ¿para qué vas a tomar esa ruta? Esa ruta no te sirve. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Y la cosa que nosotros, más importante, no sabemos de Dios, es que Él es el dueño de todo el oro y la plata de este mundo. Y se la entrega ¿a quién? A quienes lo buscan. A quienes lo buscan. Tenemos que volver a recuperar eso. Por otra parte, ¿qué empuja una esclavitud financiera? La preocupación excesiva por las finanzas. Al estar en una presión económica, no podemos sacar de nuestra cabeza las finanzas. Y allí se manifiesta la esclavitud financiera. Y a muchos nos pasa. Llegó un momento, no podemos tener la respuesta para el problema que está en nuestra mano. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos ayuda? Claro que buscamos ayuda. Y la ayuda que buscamos es quién me presta y no me cobra demasiado interés. Y resulta que el único que no cobra intereses, ¿quién es? Es Dios. Y no estamos dispuestos a creer que Él sí es dueño de todo en el mundo. La Biblia lo dice, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. He aquí yo soy Dios, Dios de toda carne. ¿Qué significa eso? Yo lo he probado. Que Dios es dueño de aquel a quien yo le debo. ¿Y qué puede hacer Dios? Quizás no darme el dinero, pero hacer que la mentalidad de a quien yo le debo cambie. ¿Me ha pasado? No se preocupe, Rogelio, no se preocupe. Pero ¿cómo no me voy a preocupar? No, tranquilo, mire, le doy 10 años para que piense y entonces me paga y sin interés. En el fondo me dice, quiero ayudarlo. Solo Dios es capaz de hacer eso. No hay ningún amigo, por buenísimo que usted lo encuentre, que haga eso. No. Por eso, la preocupación excesiva por las finanzas tiene un límite. Tiene un límite. Todas nuestras actividades, mañana, tarde, noche, no importa el lugar, no importa dónde estemos sentados o en qué lugar estemos disfrutando algo, si hay una presión económica, no disfrutaremos nada. Tenemos un solo pensamiento en la cabeza. Tengo que salir de este problema. En ese sentido, Dios nos preguntaría, qué bueno que tú quieres salir del problema, pero cuéntame, ¿cómo entraste al problema? ¿Y qué está haciendo Dios allí? Uno de los primeros acercamientos. Cuéntame, reconoce cómo fue que te metiste en esto. Porque ahora, ya cuando tú me dices que no puedes salir de eso, pareciera que me estás pidiendo ayuda a mí.
Y ahí sí que tenemos que ser francos. Sí, señor. Metí las de caminar, por favor, necesito que me saques de esto para que tu nombre no sea malinterpretado, porque creo en ti y mis amigos lo saben. Sin duda alguna, en nuestro rostro se descubrirá enojos, ira, mal humor. Se afecta el matrimonio, se afecta la vida de los hijos. La madre cuidadosamente le dice al hijo, mire, no le exija ahora, papá, hay un problema. ¿Pero qué hace el hijo? Mami, ¿y cuál es ese problema? No, la única que lo sabe, pero no lo cuente, es la abuelita. Y allá va ese muchacho, abuelita, ¿cuál es el problema? No paramos. Todo se afecta. Se pierde la confianza en Dios y eso es lo más delicado. Y no es justo con Dios, porque perdemos la confianza en Dios cuando nos va mal en algo, pero no le pedimos al principio la ayuda a Él. Es muy común. ¿Y cómo te ha ido? No, Dios me abandonó. ¿Y por qué te abandonó? ¿Pero hablaste con Él primero? No. Entonces no es justo. No es justo. Si no buscamos a Dios al principio, no podemos quejarnos por su ausencia al final. Lo primero es ir a Él. ¿Qué dice Dios? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas, ¿cómo qué tipo de cosas? Y difíciles, y cosas difíciles que tú no conoces. Y aquí, por lo que me han contado amigos, a pesar de que pueda haber un buen plan para algo, no siempre tenemos todo el conocimiento de lo que ahí se incluye. Y es la sorpresa que aparece de repente. ¿Quién es el único que puede evitar esa sorpresa? Dios. Nos pone algo en el camino donde dice, no continúe, acá hay otra cosa mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero nos cuesta aprender. A todos nos cuesta aprender. Por eso que cuando perdemos la confianza en Dios y cerramos la única puerta, siempre abierta para nosotros, es la de Dios, nadie más. Cualquiera persona que nos pilla en un problema buscará sacar por lo menos algo de utilidad si nos ayuda. En cambio Dios no. Dios no. Por eso no cerremos la única puerta siempre abierta para nosotros. Esa es Dios. Ese es Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. ¿Qué significa eso? Él nos dirá, el problema se soluciona de esta manera. Y de pronto nos vamos a dar cuenta que nunca pensamos en esa solución. Nos parecía, no, no puede ser. Pero ahí está la respuesta de Dios. Otro problema que nos causa la esclavitud económica, la avaricia. La avaricia. Nosotros somos como una calculadora, los seres humanos. Vivimos en los cálculos, sobre todo hoy en día. Si no podemos disfrutar mucho de la vida, es porque hoy todo el mundo vive en cálculos, cada día. ¿Cómo vamos a estar en la mañana? ¿Cómo vamos a estar en la noche? ¿Cómo vamos a estar mañana? Pero ya estamos pensando semanas. ¿Y eso qué nos produce a nosotros? ¿Qué nos produce? Sufrimos. Se sufre cuando se da algo
incluso a Dios y los mismos de la casa. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo hemos llegado a esta situación en que ya ni siquiera pensamos que Dios está con nosotros? Te afecta el matrimonio, te afecta el carácter de los hijos. Ahí deberíamos volver a Santiago 4, 1 al 6, lo que ya vimos. Pregunta, ¿te sientes mal con la iglesia o la sociedad, pues no han reaccionado ante la situación en que tú te encuentras? Muchas veces pasa, pero tenemos la obligación de hacer una pregunta. ¿Es 100% justo eso? ¿No fueron nuestros hermanos de la iglesia los que tomaron la decisión del negocio que yo emprendí? Seguramente si yo confieso con ellos, alguno me va a decir, ¿y ya hablaste con Dios acerca de tu problema? Tiempo atrás yo recuerdo una situación así. Yo dije, yo sé que mi amigo va a estar a mi lado. Estoy hablando de hace unos 20 años atrás, más o menos. Y le cuento, mira, oye, yo sé que tú eres el único que me puede ayudar. Me pasa esto y esto y esto y esto. Y él se ríe y me dice, ¿sabes una cosa? No te puedo ayudar. No, pero ¿por qué? Estoy en el mismo problema que tú. Y era verdad, y era verdad. Entonces yo dije, no me queda más que ella. Y allá no necesito teléfono, no necesito pedir cita, nada. Señor, estoy en la olla. Sí, nada de cosas, estoy en la olla. Y soy yo el culpable. ¿Hay algo que tú puedas hacer? Me acuerdo que al otro día me llamó mi abuelo. Hola, he estado pensando en ti. Cuéntame, ¿tienes algún problema? Sí, abuelito. Muy cristiano era mi abuelo también. Entonces, pareciera que es algo que no deberíamos hacer o que resulta chocante. No. Hablar con Dios es esperar que Él nos diga, te voy a ayudar, pero primero te voy a decir por qué fracasaste. Y es lo que no queremos oír nosotros. Nos ponemos colorados, nos ponemos blancos, etcétera. Pero esa es la comunicación perfecta. Si no, seguiremos en nuestra situación. El otro problema que tenemos, y nos cuesta quedarnos quietos en este sentido, gastos desatinados. A veces no consultamos con Dios. ¿Qué te parece este gasto que yo voy a hacer, Señor? ¿Será que va a producir algo bueno? ¿Será? ¿O de pronto me va a crear otro problema? En este estado, cuando estamos en la esclavitud económica, no sabemos por dónde buscar, no sabemos qué hacer, el dinero se fue y nos damos cuenta que nuestros bolsillos parecieran que están rotos y que lo único que llega a nuestros bolsillos son las facturas sorpresa de cobre. ¿Se han fijado que cuando estamos no bien es cuando más cuentas llegan a cobrarnos? ¿Quién lo permite eso? Le pregunto. ¿Quién lo permite? Exacto, para que aprendamos. Dios no es un abuelito. ¿Quién necesita a mi hijo? No, 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 no. Dios dice, vamos a arreglar esto, pero como corresponde. ¿Te identificas con alguno de estos síntomas, de estos problemas, de esto que hemos hablado, de lo que hemos dicho? ¿Te identificas con algo? Solución. ¿Cuál es la solución?
La solución es muy buena de parte de Dios, pero no es fácil. Es la siguiente. Número 1. Transfiera la propiedad de sus posesiones a Dios. En otras palabras, quédese pobrecito, absoluto. Todo lo que soy, todo lo que tengo, está en tus manos, Señor, y se hará como tú quieres. Primera parte de la solución. Segunda solución. Olvídese que es el dueño de lo que está haciendo. No es el capitán, no es el número 1. Olvídese de eso. Ahora dígale a Dios, ya no soy el dueño lleno de problemas. Ahora soy simplemente un administrador bajo tu dirección. Hay cambios fuertes, específicos. Esos bienes que tú me diste, ahora dejo de manejarlos yo, y muchos de ellos ya son fracasos, pero pasan a tus manos. Pasan a tus manos. Tú eres ahora el dueño de eso. Obviamente, van a haber otras situaciones difíciles que habrá que enfrentar. Ya no soy dueño. Soy simplemente el que recibe instrucciones basadas en las normas de Dios y su palabra. No es fácil. El orgullo no frena, a veces hacia la solución. En Malaquías 3, 6 al 12, hay un ejemplo fuertísimo sobre esto. Malaquías 3, 6 al 12. Allí lo que encontramos es una historia muy cortita, pero muy clara. Malaquías 3, 6 al 12. El pueblo judío, el pueblo de Israel, había gozado siempre de la mano de Dios en lo que hacían. Siempre tenían comida, eran todos trabajadores del campo, y lo que ellos sembraban crecía, crecía y crecía y crecía, y no tenían necesidad de nada. Los árboles, excelentes para construir sus casas, nada mejor. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron de algo que tenían con Dios. Se cerró el cielo y no cayó gota de agua, ni una más. Y ellos entonces reaccionaron, se acordaron que Dios existía y oraron y le dijeron, Dios, ¿por qué nos has hecho este mal? ¿Por qué nos has hecho este daño? ¿No te das cuenta que todo nuestro trabajo, estamos listos para la cosecha y necesitamos la cosecha, pero no hay agua y se va a perder todo? ¿Por qué haces esto con tu pueblo? Silencio. Y de repente Dios llamó al jefe y le dijo, mira, tengo algo que reclamarte. Y es esto. Ustedes saben muy bien que yo he cumplido el pacto que hice con ustedes. Han tenido la mejor agua para que sus trabajos no se pierdan. Pero lo que a ustedes les tocaba hacer conmigo no lo han hecho. ¿Y qué no hemos hecho contigo? Por varios añitos no me han dado mis ofrendas y el diezmo que yo les puse a ustedes. Pero mira lo que nos está pasando. Vamos a quedar sin comida. Y Dios les dice, muy bien, la solución es sencilla. Preséntense delante de mí, pero no a reclamar lo que no tienen que reclamar.
preséntense delante de mí y me traen lo que me corresponde, que es mis ofrendas y mi diezmo, que ustedes no lo han dado. Y si ustedes hacen eso, las cosas van a cambiar. Algunos del pueblo quizás dijeron, no, 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 ¿cómo nos vamos a entregar de esta manera, no? Aguantemos como sea. Aunque sean otros de nuestro pueblo, pero distintos y que nos traigan agua, que la traigan. Pero el jefe de ellos dijo, no, Dios tiene la razón. Hemos fallado. Presentémonos como Él dijo. Él prometió que volvería otra vez a soltar el agua. Y se presentaron con la cabeza gacha, en silencio, entregando lo que se habían guardado 4 años. Y cuando terminaron de entregarlo, Dios les dijo, mañana, no, ahora mismo, en este momento en que vuelven a sus lugares, allá va el agua. Y el agua otra vez cayó. Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. No cumplimos toda la parte de lo que hemos comprometido. Y Dios sí lo hace. Pero Dios dice, ya es suficiente, no me están tomando el pelo. Así que espero ver lo que a ustedes les toca. Y entonces Dios les permitió recuperar todo. Después estaban orando para que no hubiera tanta agua y salieron adelante. Exactamente es lo mismo que nos pasa a nosotros. Entonces mi pregunta ¿es injusto Dios porque procede así? Es una transacción económica sólida y buena. Yo hago esto y usted hace esto. Y a los dos vamos bien y estamos contentos. Quizás esa es la razón del problema que tenemos hoy muchos cristianos. Hay iglesias que se han cerrado, hermanos. ¿Y por qué se han cerrado? Porque la gente ya no tiene ni para ir a la iglesia. Pero si usted está aquí, ¿por qué es? ¿Gracias a qué? ¿A que tiene una mente tremenda para los negocios? No. Es simplemente confiar en la bondad de Dios. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Nunca las deja en la mitad. Siempre. Y más aún, en la Biblia se nos muestra que Él incluso se toma un tiempo para recuperarnos y que volvamos a entender las cosas como corresponde. Por eso que Él insiste. Mis planes, mis deseos para ustedes son de bien, no son de mal. Aunque hayamos metido las de caminar, Él ahí viene. Ahí viene Él. Pero hay otra cosa también difícil para nosotros si vamos a entrar en esta relación con Dios, en este compromiso con Dios, para que Él extienda su mano sobre nosotros. Ya dejamos de ser el dueño. Somos ahora solamente administradores de lo que Él va a hacer. Pero nos pide también que nosotros pasemos por algunas situaciones que son un poquito difíciles. Habrán cosas que tendremos que dejar para empezar a ahorrar, dejar de hacer o dejar de disfrutar. Esto tiene que ver con el varón, el esposo. A lo mejor de pronto va a tener que tener un carro, un auto, no tan de moda como el que tiene, sino algo mucho más viejito, pero que le va a permitir caminar. La esposa también tendrá que cambiar un poco sus hábitos, manejar su vida de otra manera. Y los niños
Son los únicos que tienen el privilegio de seguir como están, porque ellos no causaron el problema. Por lo tanto, entonces, ¿estamos dispuestos a hacer los cambios que necesitamos? El Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Así también, si la ciudad vela la guardia y cuida la ciudad, pero no está a la mano de Dios, es en vano también. Permita entonces que el Espíritu Santo le hable, no a través de sus sentimientos, sino la palabra. Esa palabra que está en el corazón de la Biblia. Y allí el corazón no es engañoso. No viva de corazonadas. No tome decisiones por corazonadas. No, algo me dijo que esto sí va para allá. Eso es muchas veces las tentaciones que el diablo nos pone, las corazonadas. Lo único fuerte no son las corazonadas, sino lo que está escrito en la Biblia y que se cumple porque está escrito y porque lo dice Dios. Finalmente, no es fácil vivir de acuerdo a prioridades bíblicas. No es fácil. Puede que signifique tener que cambiar de actividad laboral, trabajar menos, recibir menos ingresos, poseer una casa más pequeña o manejar un auto. Y aquí el autor de esto que yo conocí y que lo estoy presentando ahora, dice, el que más va a sufrir es el hombre, porque de pronto va a tener que caminar en el vehículo más viejo, pero que le pertenezca, sin deuda. ¿Les parece muy duro eso? Pero ¿qué tan real es? Absolutamente real, claro. ¿Mm? Comencemos a vivir con prioridades, familias correctas, si acepta la dirección de Dios para su vida. Desarrollemos el ser unos buenos administradores de los bienes y el tiempo y las relaciones que el Señor ha puesto en nuestras manos, para que podamos decir con alegría, si Jehová edifica nuestra casa, ningún esfuerzo o trabajo será en vano. Ninguno. ¿Qué piensa usted sobre esto que hemos hablado? ¿En estos momentos está usted en una situación parecida a la que estamos hablando? ¿Le gustaría salir de ella? ¿Le gustaría salir de ella o mejor permanecer en ella? Es lo que queremos realmente. Sí. Entonces necesitamos partir con una autoridad que esté relacionada con la verdad de lo que sentimos, la verdad de lo que nos pasa y la verdad de lo que queremos. Y acercarnos a Dios en oración. Yo invito a que vengan aquí adelante si estamos en cierto sentido en esa situación. Y pongamos definitivamente las cosas en las manos de Dios. Y si eso nos implica cambiar de lo que estamos haciendo, va a ser seguramente algo espectacular. ¿Siente usted la necesidad
de ponerse en esa manera, en ese sentido?